Hola, ¿cómo estás? Nuevamente, bienvenido a Escudriñando la Palabra. En este día de hoy vamos a estar estudiando lo que es Éxodo 11 al 15. Capítulos anteriores hemos hablado de la cautividad del pueblo de Egipto cuando son sacados, la asignación que se les daba a Moisés. Antes de iniciar, como siempre, quiero orar por ti. Padre Celestial, en este momento, Padre, yo quiero orar por cada una de las personas que se están conectando para escudriñar y aprender de ti, Padre Celestial. De nuevo, Padre amado, yo declaro que esa semilla en sus corazones germina, da frutos, y que esos frutos son vistos por otras personas y que llegan a alimentarse de ellas también. En el nombre de Jesús, amén. Y quiero que vayas conmigo a Éxodo 11. Y antes de leer la palabra, las Sagradas Escrituras, vamos a leer el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algo muy importante que quiero hablarte el día de hoy es sobre el anuncio de la muerte del primogénito. En el capítulo anterior te dije que no te iba a hablar de en particular, porque va amarrado con todo lo que es la salida del pueblo de Israel. Entonces dice la palabra así en Éxodo 11. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino, y cada una a su vecina, alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Es algo impresionante, porque si nos damos cuenta en capítulos anteriores, de Éxodo 1 al 10, había una reprensión, una represalia hacia el pueblo de Israel. Incluso los azotaron. ¿Cómo Dios transforma y cambia las cosas? Porque dice que hubo gracia ante el pueblo de Israel delante de los ojos de los egipcios. Quiere decir que muchas veces tú incluso puedes estar en una circunstancia donde el enemigo está atacándote, donde tú te encuentras, no hay agrado hacia tu persona, pero Dios transforma eso en un momento. Le da vuelta así, ¡pam!, de blanco a negro, de malo a bueno. Donde los azotaban, ahora hay gracia. Incluso capaces de pedirle plata y oro, y los egipcios se lo van a dar. Así es Dios. Así es Dios. Entonces esto sucede en Éxodo 11, ¿verdad? Vemos que Dios transforma las cosas y hay gracia, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Muere todo primogénito del pueblo de Israel, del pueblo egipcio, muere. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo varón primogénito de toda la descendencia egipcia murió aquella noche. Esa noche hubo mortandad, porque se anunció la muerte de los primogénitos. Y quiero decirte algo, quiero llevarte a lo que es Éxodo 12, ¿verdad? Entonces, dice la palabra en Éxodo 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón y a la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de todos los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año, ¿verdad? La Pascua israelita, la Pascua que hasta la fecha de hoy se celebra hoy en día entre nosotros, está catalogada que se va a iniciar, porque no tiene una fecha exacta según el calendario nuestro actual, pero el calendario de ellos marca entre marzo y abril. Entonces, ellos están aquí, ¿verdad?, celebrando durante 7 días consecutivos lo que es la Pascua para ellos, ¿verdad? Pero esto es una celebración, dice. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Yo quiero que tú hagas una pequeña pausa y medites en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque algo que a mí me impactaba era de que Faraón tenía el corazón tan duro,
No quiso escuchar. Yo sé que Dios le enduró su corazón, pero ahora ponte a pensar tú. Eso fue con Faraón. El resto de la servidumbre que estaba ahí escuchó lo que sucedería, mas ellos no escucharon como debían escuchar. No pusieron atención a lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Entonces dice Éxodo, voy para atrás, Éxodo 11:9. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos los prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón, y no envió a los hijos de Israel fuera del país. Entonces, le es anunciado que todo primogénito iba a morir. No quiso escuchar. Entonces vamos ahora, ¿verdad? Dios le dice a ellos que esto que sucederá va a ser perpetuo para toda la generación del pueblo de Israel. Toda. Dice que esto es una costumbre perpetua. Y lo encuentras en Éxodo 12:17. Dice: por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. O sea, hasta la fecha de hoy. Por eso ves que tú, el pueblo de Israel, ¿verdad? La gente que viene de Israel celebran esto aún, ¿verdad? Entonces dice que ellos en el tiempo donde sucedió esto, en el tiempo del Éxodo, ¿verdad? Ellos reciben esto que deben hacer. Dicen que tienen que seleccionar un animal sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Tenían que guardarlo, dice, el día 14 de este mes, y lo iban a inmolar todos a las 2 de la tarde. Y que debían tomar sangre y ponerlo en los 2 postes y en el dintel de la casa en el que iban a comer. Esto iba a ser señal, ¿verdad?, para ellos ese día, para el pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto. Dice: y ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedara lo vas a quemar en el fuego, ¿verdad? Entonces esto se transciende hasta la historia de ahora, ¿verdad? Porque dice que tienen que celebrarlo como fiesta. Es un estatuto perpetuo, el cual tienen que celebrar durante 7 días, ¿verdad? Y el que no lo celebrase, este estatuto perpetuo, dice la palabra que será cortado del pueblo de Israel. A todo aquel de aquel tiempo que recibió este mandamiento, este estatuto, ¿verdad?, y no lo celebrase, porque fue sacado del exilio, fue sacado de eso que lo tenía cautivo. Dice que será cortado de Israel. Entonces llega la muerte del primogénito. Después de que ellos reciben la orden, el pueblo de Israel se prepara, empieza a hacer lo que se les es encomendado, manchar sus dinteles y los postes de sus puertas con sangre, ¿verdad? Entonces dice Éxodo 12:26: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió, dice, a todo primogénito en la tierra de Egipto. ¡Wow! Entonces sucede lo que todos esperábamos. Dice Éxodo 12:31: e hizo llamar a Moisés y Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id a servir a Jehová como habéis dicho. Ya Faraón ya no tenía más que hacer. Estaba dolido. Su primogénito en casa de Faraón había muerto. Esa noche había un muerto en todas las casas de los egipcios. ¿Te puedes imaginar eso? No había una casa de los egipcios que no tuviera un muerto. Así dice la palabra. Entonces, dándose de prisa, dice, los egipcios los querían sacar rápido, ¿verdad? Y dándose de prisa echaron de la tierra, porque los egipcios decían: todos somos muertos a causa del pueblo de Israel. Y mientras ellos se iban pidiendo plata y oro y ropa
y vestimenta. Salieron tal cual la promesa y el pacto que se hizo hacia la descendencia del pueblo de Abraham. Dice que estuvieron cautivos 430 años y lo encuentras en Éxodo 12:40. 430 años estuvieron cautivos. Y quiero decirte algo que me impactó mientras yo estudiaba y escudriñaba la palabra. Éxodo 12:43 dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado con dinero comerá de ella, después de que hubiese sido circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerá de ella. Era exclusiva para el pueblo de Israel de esa época. A la fecha de hoy lo celebran aún el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Los israelitas acá en medio nuestro lo celebran, lo siguen celebrando. No tan marcado como se les pidió en aquel tiempo, porque hoy en día no vamos a ver a un israelita, a un judío, manchando con sangre sus puertas y el dindel de su puerta. No vas a ver eso hoy en día, pero aún siguen recordándolo y celebrándolo, porque fue la fecha que trasciende de generación en generación como pacto perpetuo, estatuto perpetuo, para recordar cuando ellos salieron de la cautividad del pueblo, donde servían y fueron llevados a la tierra donde fluye leche y miel. Hasta la fecha de hoy todavía toda la generación de Israel la celebra. Éxodo 12:47, y tú lo encuentras ahí. Entonces vamos a continuar ahora a Éxodo 13. Este capítulo de 5 capítulos de Éxodo, del 11 al 15, es un poco corto, porque nada más explica, y no me quiero meter mucho a detalle, porque explica cuando salen de la cautividad y los estatutos y mandamientos que se les es dado durante están saliendo, ¿verdad? Entonces le dice Jehová a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, Éxodo 13, del 1 en adelante, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, es mío. En el mes de la Pascua, de esa Pascua, donde ellos estaban saliendo de la cautividad, cualquier primogénito o cualquier animal primogénito que saliera era de Dios, le pertenecía a Dios, era reservado y redimido para Dios, dice la palabra. Entonces dice 13:12: dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, todo bebé que saliera de la matriz, ¿verdad? Primogénito, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Dios. Entonces así se hizo. Y también Éxodo 13 marca la historia que todos conocemos, lo que es la columna de nube y de fuego que dirigía al pueblo. Y dice Éxodo 13:19: tomó también consigo Moisés, dice, los huesos de José. Recordamos que en capítulos anteriores, incluso en Génesis, veíamos donde José le dice a sus hermanos que Jehová los iba a visitar y que los iba a sacar, y que cuando los sacase de ahí, que por favor se llevaran sus huesos. Ve lo que sucede acá en Éxodo 13:19. Tomó también Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de allí con los huesos de José. Y dice esta parte hermosa de Éxodo 13:21: y Jehová iba delante de ellos de día una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de día de nube, ni de noche la columna de fuego. Jehová anduvo con ellos todo el tiempo. Esa columna de nube era quien los guiaba, iba delante de ellos de día, y de noche
era columna de fuego. ¿Para qué dice? Alumbrarles el camino y que no se perdieran en la oscuridad. Y muchas veces nosotros caminamos de esa manera. Jehová camina delante de ti como una columna de nube, guiándote por donde tú tienes que caminar. Y de noche es una columna de fuego para que tú no te pierdas en la oscuridad. Ahora vamos a entrar a Éxodo 14. Los israelitas cruzan el Mar Rojo. Dice que Faraón endureció su corazón cuando ya el pueblo había salido. Y cuando ellos ya iban muy adelante, se le anunció, se le fue a decir que el pueblo de Israel iba como huyendo. Y Faraón dice que preparó 600 carros. Dice 600 carros para ir a traerlos, ir a perseguirlos. Yo te quiero decir algo que no lo recalqué en Éxodo 12. Dice que los israelitas salieron de Egipto. ¿Quieres saber cuál era el número? El número dice que eran 600,000 hombres a pie, sin contar los niños y sus animales. Era un pueblo grande. Y salieron de ahí con riqueza, animales, bienes, oro, plata y vestimenta preciosa que tomaron del pueblo egipcio. Eso fue todo lo que tomaron, dice de ahí. Entonces, estamos viendo que Faraón ahora prepara 600 carros especiales, escogidos, dice. Y todos los carros de Egipto habidos y por haber, y todos los capitanes sobre ellos. Endureció Jehová el corazón de Faraón, el rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Los alcanzó, dice. Los alcanzó, y el pueblo dice que cuando vio a Faraón que se acercaba, el pueblo empezó a gemir, empezó a clamar en gran manera a Jehová, dice la palabra. Mas Moisés les dijo: no tengan miedo, porque Jehová hará milagro y se va a glorificar en medio de esto. El pueblo tuvo miedo. Y dice que Dios empezó a pelear por ellos. Porque dice que Jehová le dice a Moisés que con la vara tocara el agua y que el agua se iba a abrir. Y dice que el pueblo pasó en seco. Dice que habían muros de agua a la derecha y a la izquierda. Lo encuentras en Éxodo 14, 22. Entonces, cuando el pueblo de Israel empezó a pasar en medio de las aguas, donde ellos pasaban estaba seco. ¿Te puedes imaginar eso? Donde pasa siempre agua, se parten las aguas, y donde se parten las aguas está literalmente seco. Ahora ve lo que pasa. Y esto va para ti también. Porque dice que cuando el pueblo iba pasando, la nube, en lugar de ir adelante, se puso en la parte de atrás, en la espalda, dice. Entonces, y lo encuentras en Éxodo 14, 24. Pero cuando el pueblo de Israel iba pasando y el pueblo del faraón se acercaba, la nube estaba en medio, Jehová empieza a pelear por el pueblo de Israel. Por eso muchas veces cuando tú estás en batalla, en ataque, tú no ves a Dios peleando por ti porque Él está atrás de ti peleando. Tal cual sucedió en el pueblo de Israel en ese tiempo. Y dice la palabra en Éxodo 14, 25. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces el pueblo egipcio dijo: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos en contra de los egipcios. Mientras estos huían, las aguas se cerraron porque Moisés dio la orden. Jehová le dijo a Moisés que diera la orden. Las aguas se cerraron y lo encuentras en Éxodo 14, 28, donde no quedó de ellos ninguno. Todos fueron cubiertos por las aguas. Entonces, dice Éxodo 15, ya estoy cerrando, que cantaron, dice, el cántico de Moisés y María. María, la profetisa, hermana de Aarón, iba allí. Entonces dice que cantó Moisés y los hijos de Israel
este cántico, y lo encuentras en Éxodo 15. Yo te exhorto que tú abras tu Biblia y que vayas y que lo leas, cómo dice el cántico, ¿verdad? Pero lo que más me encanta, y es lo que hoy en día hacemos muchos cuando estamos en los servicios o delante de Dios, dice que María, la profetisa hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Mientras el pueblo caminaba y danzaba, dice, anduvieron por el desierto, estuvieron 3 días sin hallar agua, y llegaron a Mara, y en Mara encontraron agua amarga. Pero esa agua amarga era un propósito de Dios, porque quería enseñarles que tenían que depender de Dios. Cuando el pueblo le clamó y le reclamó también a Moisés, Moisés habla con Dios y recibe Moisés la instrucción de poner un árbol en el agua, de echar un árbol al agua, y el agua se vuelve dulce y bebible. Entonces Dios le dice que le dijera al pueblo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y así fue como ellos llegaron a Elim, donde habían 12 fuentes, dice la palabra, de agua, y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Allí empieza Jehová a darles estatutos y mandatos y ordenanzas, y empieza a probar al pueblo de Israel. Yo te dejo en ti que sigas escudriñando la palabra, porque más adelante, de Éxodo 16 en adelante, es donde Dios empieza a tratar, a transformar a ese pueblo que viene redimido. Y juntos iremos aprendiendo lo que sucede más adelante con ellos, porque traen en su corazón amargura, traen en su corazón hasta cierto punto rebeldía por todo lo que han vivido durante 430 años, desconfianza, porque están salidos después de una cautividad, y debemos entender el proceso que Dios planifica para ellos. Yo bendigo tu día nuevamente. Sé instrumento para otros, sigue escudriñando la palabra, y te exhorto a que compartas estos videos con otras personas, y siéntete libre también de hacer preguntas, enviarme preguntas, ya sea por el portal de YouTube o directamente por el portal de Facebook, y con todo el amor del mundo te estaré contestando cualquier inquietud que tú tengas. Yo bendigo nuevamente tu vida. Amén.